Vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad número 6, circuitos en corriente continua. Vamos a ver qué temas vamos a abordar en esta unidad. Para ello nos dirigimos a la página de la asignatura, en aspectos generales, programa analítico. Recordemos que la clase pasada terminamos de ver capacidad de eléctricos. Y algo también importante que dijimos cuando comenzamos esta asignatura, que si bien íbamos a estudiar los fenómenos electromagnéticos, para un mejor aprendizaje íbamos a dividir la asignatura prácticamente en dos: la primera parte destinada a electricidad y la segunda en magnetismo. Obviamente después íbamos a unir para estudiar los fenómenos electromagnéticos en conjunto. Esta primera parte de electricidad, las primeras unidades se refirieron a la parte electrostática, las cargas en reposo, y lo que estamos viendo ahora ya dejamos esa condición, vamos a ver que dejamos esa condición necesaria electrostática y vamos a ver los circuitos de corriente continua. Esta sería la unidad número 6, ya la que sigue, en la clase siguiente, vamos a comenzar con campos magnéticos. No es que estemos, ya lo vamos a aclarar, el concepto de que para que circule una corriente en un circuito eléctrico es necesaria la existencia de un campo eléctrico. En los circuitos de corriente continua vamos a ver básicamente las cargas en movimiento dentro de un circuito eléctrico y su aplicación. Vamos a ver la caída de potencial y el campo eléctrico conductor, condiciones necesarias para que exista la corriente eléctrica. La teoría cinética de la corriente eléctrica, algunos parámetros eléctricos que caracterizan a los circuitos de los materiales: conductividad, resistencia, conductancia, resistencia, ley de Ohm, la influencia que tiene la temperatura en el valor de resistencia, ley de Joule, generador, base a algunos conceptos básicos de generador de corriente o de energía eléctrica, la representación de circuitos y la asociación de resistencias, así como vimos de manera similar para capacitores. Acá lo vamos a ver para resistencias, cuando se pueden agrupar en serie y paralelo mixto, de igual manera para los generadores de energía eléctrica. Y finalizando, un método para resolver circuitos más complejos como son las leyes de Kirchhoff, y corriente de carga y descarga en los circuitos resistivos capacitivos. Entonces comenzamos con la unidad número 6, circuitos en corriente continua, y vamos a estudiar el movimiento de las cargas eléctricas dentro de un circuito eléctrico y su aplicación. Cuando comenzamos la asignatura, habíamos dicho que íbamos a estar los fenómenos electrostáticos, y durante el desarrollo habíamos analizado de que en un conductor aislado se debe cumplir siempre que la condición de que el campo interno eléctrico debía ser nulo. Y eso lo habíamos planteado desde el punto de vista, recordemos que si tenemos un campo eléctrico cualquiera, y colocamos adentro una carga, positiva o negativa, como ustedes, va a actuar sobre esta carga una fuerza eléctrica. Si ponemos una carga negativa, la fuerza eléctrica será en este sentido, que hace que la carga se desplazara. Nosotros vimos, por ejemplo, que si teníamos un metal aislado, dijimos que el exceso de carga que colocábamos en un metal aislado, si colocábamos, por ejemplo, caritas de esta manera, estas cargas después, cargas de igual signo, se van a repeler y se van a ir lo más lejos una de la otra, ubicándose en la superficie del conductor. Entonces recuerden, es un conductor aislado. De tal manera que siempre el campo en el interior es igual a 0. Si no fuera 0 el campo, y al ser un conductor y tener cargas libres o electrones libres,
va a suceder que cada una de estas cargas, el campo estaría actuando sobre las cargas y las cargas se estarían moviendo, cosa que no sucede acá. Acá se alcanza lo que se denomina un equilibrio electrostático, donde el campo en su interior es cero, entonces las cargas, una vez que alcanzan la superficie o se ubican en la superficie del elemento conductor, no hay más movimiento de carga y el campo en el interior es cero. Bien, ahora lo que vamos a dejar de lado esta condición de que el campo en el interior sea cero. ¿Por qué? Porque queremos que las cargas efectivamente se muevan y eso es lo que vamos a transmitir ahora en el hecho de que si nosotros en un conductor cualquiera le agregamos una diferencia de potencial, como está expresado ahí, tenemos un conductor que tiene una determinada sección, una longitud, le agregamos una diferencia de potencial, es decir, un potencial BA con respecto a otro potencial BB, donde son diferentes, por lo tanto tengo un gradiente de potencial, donde si hay una diferencia de potencial, yo voy a tener que es igual, o lo puedo relacionar con su campo eléctrico, de esta manera. Y obviamente si hay una diferencia de potencial, voy a tener en todo este volumen que contiene el conductor, o se va a establecer acá en su interior, un campo eléctrico. Ese campo eléctrico obviamente va a actuar sobre las cargas que estamos diciendo recién. Es decir, que si tenemos un campo eléctrico en todo el volumen de ese conductor, las cargas eléctricas en su interior van a estar bajo el efecto de ese campo eléctrico y sobre esas cargas va a aparecer una fuerza eléctrica que va a producir ese movimiento de las cargas. Es un poco lo que está expresado aquí, donde el movimiento de las cargas es ocasionado por el campo eléctrico producido por una diferencia de potencial. Ya a medida que avancemos vamos a ver que este movimiento de las cargas dentro de cada conductor obviamente va a depender de la intensidad del campo eléctrico y de la naturaleza del conductor. De todas maneras se establece una condición de equilibrio entre la fuerza eléctrica que empuja las cargas a moverse y la fuerza de reacción que tiene el medio, el material, los átomos que se oponen a ello. Ya vamos a ver que no es libre, como estamos viendo acá, el movimiento de las cargas, sino que esto va a interactuar sobre la estructura atómica del material, produciéndose colisiones. Si bien va a haber un avance en un sentido de las cargas, va a estar el avance va a estar dado como una condición de equilibrio entre las fuerzas o el movimiento producido por las fuerzas eléctricas y la reacción del medio a ese avance. Esta condición de equilibrio hace que se suceda, como explicamos recién, un avance en un sentido de las cargas y eso es lo que constituye o lo que va a definir una corriente eléctrica. Es decir, las corrientes eléctricas son movimientos de cargas y ya vamos a ver que los circuitos eléctricos que vamos a empezar a estudiar y definir son un medio para llevar la energía de un lugar a otro. Es decir, cuando se trasladan las cargas o las partículas con carga dentro de un circuito, se transfiere energía potencial de una fuente, o de una batería o de un generador hacia otro dispositivo que es el que usa esa energía y la convierte. Por ejemplo, una lámpara o una pila mueve las cargas o las partículas con carga a lo largo de circuitos y luego al pasar a través de una resistencia lo que hace es producir o convertir energía eléctrica, energía lumínica, por ejemplo, al iluminar o ponerse incandescente una lámpara o hacer funcionar una bomba, un motor, etc. La condición de
En definitiva, la corriente es todo movimiento de carga de una región a otra. El agente físico real que constituye la corriente eléctrica es el flujo de electrones libres. Acá hay algunas simulaciones en las cuales podemos ver el comportamiento que tienen algunas cargas, que es lo que hablamos recién, que si tenemos, hay distintas simulaciones con un mayor o menor grado de precisión con respecto a lo que sucede, donde vemos que el electrón, si hay un campo eléctrico que está actuando en este sentido, obviamente los electrones avanzan, pero no es que sea libre el avance, sino que siempre va a estar dado como resultado entre las fuerzas eléctricas y las interacciones, las colisiones que tiene con el medio en el cual se desplaza. Acá hay otro tipo de simulación, donde también vemos que este es un poco más preciso, es decir, los electrones no es que estén quietos, sino que se están moviendo, pero si no existe ningún campo eléctrico, como está puesto aquí, son los movimientos aleatorios o al azar, pero no hay ningún avance en ningún sentido de la corriente. Si uno le sumerge este cuerpo dentro de un campo eléctrico, vamos a ver que sobre cada uno de estos electrones va a aparecer una fuerza eléctrica, como está puesto aquí. Este campo eléctrico que inunda todo el volumen de este conductor va a hacer que actúe sobre cada uno de los electrones. Obviamente los electrones van a avanzar, pero van a ir colisionando o van a ir interactuando contra el medio en el cual se mueven. Y si bien va a haber una demora, un retraso en su avance, va a haber un avance de cargas en un sentido, y eso es lo que constituye la corriente continua, o en este caso la corriente producida por el movimiento de cargas. Un poco lo que decimos también recién es que si no tengo campo y estamos en la condición de que estamos en electrostática, no significa que las cargas no se muevan, porque los electrones se siguen moviendo alrededor del núcleo, pero no hay corrientes circulando de un punto a otro. Es decir, el movimiento de los electrones sigue siendo aleatorio, como estamos viendo acá, pero no hay un flujo neto de cargas o movimiento de cargas en una dirección, por lo tanto, en consecuencia, no hay corrientes eléctricas. Eso es importante aclararlo también para tener en claro el concepto de... Esto es un poco también lo que estamos hablando recién. En la primera diapositiva lo que estamos analizando, viendo, es cuando tenemos el electrón, obviamente que se mueve, pero no tiene ningún desplazamiento positivo en algún sentido. Esto es cuando no existe campo, pero cuando ya tenemos un campo aplicado dentro del conductor, vamos a ver que hay un desplazamiento neto de la partícula. Esta es la dirección del sentido del campo eléctrico, y se producen desplazamientos, ¿sí? Hay distintas formas de analizar, digamos acá exactamente lo mismo, con dos trayectorias, antes y después de aplicar el campo, donde se ve que hay un desplazamiento de una partícula con respecto a la existencia o no de un campo eléctrico. Vamos a ver que esta desplazamiento o esta velocidad, en términos, o lo vamos a expresar en términos de velocidad, bueno, acá son todos más o menos similares, digamos lo que estuvimos viendo recién. Acá lo que estamos hablando es, acá hay un modelo mecánico, digamos, donde uno trata de ver o simular cómo sería el procedimiento de avance de una carga ante el efecto de un campo eléctrico, simplemente
colocando una bola dentro de un plano inclinado donde hay obstáculos, y vamos a ver que a medida que va descendiendo no va a tener el descenso, digamos, en una sola dirección, sino que se va a ver visto, si bien va a bajar, va a estar dado entre las interacciones que hay entre la componente de la fuerza en la dirección del plano y la reacción del medio, que está dada por estos elementos que obstaculizan la libre bajada de esta pelota. Acá también es lo mismo, estamos viendo un electrón que está avanzando en contra del campo eléctrico debido a las fuerzas coulombianas. Obviamente hay un movimiento en una dirección que es lo que constituye la corriente eléctrica. Si bien la velocidad con que se desplazan las cargas es rápida, es muy grande, es 10 a la 6 metros por segundo, vamos a ver que la velocidad, que en realidad el flujo de la corriente eléctrica o la velocidad que tiene en promedio de avance es muy lenta, cerca de 10 a la 4 metros por segundo. 0,01 centímetros por segundo es lo que avanza el electrón en este sentido. No es la velocidad que tienen estas trayectorias cada una de las partículas. Simplemente otro esquema de la corriente eléctrica, donde tenemos los átomos y tenemos los electrones, bueno, el hilo conductor, y tenemos los electrones libres o los electrones de conducción, que ante la presencia de un campo eléctrico, estos electrones, o sobre estos electrones, aparece una fuerza eléctrica que hace o que se produce el desplazamiento de lo mismo. Volvemos a reiterar que este desplazamiento no es libre, sino es el resultado de un equilibrio entre las fuerzas coulombianas y la reacción del medio ante este avance. De todas maneras, se produce un flujo de electrones en un sentido, y eso constituye la corriente eléctrica, que estaría dada por las flechitas en azul. Vamos a ver un poco en función de lo que teníamos en esta diapositiva, donde vamos a ver algunas formas de analizar en forma cuantitativa cuánto vale esa velocidad. Vamos a suponer que sobre cada una de estas partículas actúa una fuerza, la podemos ver fuerza de esta manera, o fuerza igual a Q por E, lo que hemos visto ya, fuerza eléctrica. Obviamente lo que estamos considerando acá es un volumen de un conductor, es decir, tenemos un conductor al cual aplicamos una diferencia de potencial, esta diferencia de potencial produce en todo el volumen de este conductor un campo eléctrico. El campo eléctrico ya vimos que va a actuar sobre las cargas, produciéndose el movimiento de las mismas. Y este flujo de electrones, recordemos que si bien lo dibujé ahí, es la velocidad media o promedio con la cual se desplazan las cargas, no significa que es el resultado de la fuerza coulombiana y la interacción con el medio. Este material tiene una sección A, y vamos a ver que si nosotros tomamos una sección transversal y nos paramos acá, vamos a ver que en un tiempo diferencial de t van a pasar en esta sección, van a pasar una determinada cantidad de carga.
Obviamente, como estas cargas se mueven con una cierta velocidad, que se conoce generalmente velocidad de deriva, ya la vamos a ver, van a recorrer un cierto espacio. Este espacio, que está definido por esto que está acá, va a ser diferencial L, y este diferencial L va a ser igual a B por diferencial de T. Vamos a suponer que la velocidad de deriva que es la velocidad con que se mueven o se desplazan las cargas en un sentido, y si yo me paro en este punto, me paro aquí, voy a ver que en un tiempo diferencial de t, estas partículas han recorrido un espacio diferencial L. Esto también lo podemos ver aquí. ¿Sí? Es decir, si yo en este sentido me paro en un punto me paro aquí y supongamos que tengo un reloj acá en 0 y largo el reloj, voy a ver que en un determinado tiempo, ¿sí?, en un delta t o un diferencial de t, estas partículas que han atravesado esta sección han recorrido un cierto espacio. Ese espacio va a estar dado en función de la velocidad con que se desplacen las partículas, la velocidad de deriva. Por lo tanto, este espacio que han recorrido acá, el diferencial L, va a ser igual a B, o lo puedo expresar como velocidad de arrastre de deriva por diferencial de T. Es un poco lo que está expresado acá, en función de la fuerza que está actuando en cada una de las partículas. Sabemos que ya dijimos que el espacio que recorre las partículas en un tiempo diferencial t es la velocidad de deriva por diferencial de t, y podemos expresar que la cantidad de carga contenida en ese volumen que estamos viendo acá, las cargas que han atravesado, que venían y que han atravesado acá, van a existir una cantidad de carga en este volumen, y eso va a depender obviamente del material, del número de electrones por unidad de volumen. Esto es número de electrones por unidad de volumen, por la carga de las partículas, por diferencial S de L por S. Esto que está acá, esto es cantidad de carga por unidad de volumen, que eso va a ser característico de cada material, por la carga por el volumen diferencial L por diferencial S. Si esta es la sección y esta es diferencial L, la cantidad de carga que vamos a tener contenida en este volumen va a estar dada por la cantidad de partículas que se han desplazado, que eso va a depender del material, obviamente por la carga del material para dar las unidades, reemplazando diferencial L por B por diferencial de T por S, y después podemos pasar dividiendo diferencial de Q diferencial de T, donde esto nos va a dar la primera definición de lo que es corriente eléctrica.
que es la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. Este término entonces la derivada de Q respecto a T. Acá recordemos que lo habíamos dicho, lo habíamos enunciado simplemente cuando definimos las unidades, o cuando vimos la unidad de carga, que era el coulomb, que no era una unidad fundamental, sino la derivada. Y que el Q salía, obviamente, de tener la relación y es igual a la derivada de Q respecto de T. Por lo tanto, la derivada de Q es igual a I por diferencial de T. Donde estas dos, esto es amperes y esto es segundo, que si las dos son fundamentales, por lo tanto, el coulomb es una unidad derivada y es el producto de amperes por segundo. Esta es la corriente eléctrica para un conductor y se considera como el flujo de cargas que atraviesa una sección transversal en la unidad de tiempo. Obviamente uno puede, si despejamos de acá, nos va a quedar que la corriente eléctrica es igual a N por Q por la velocidad de arrastre de deriva por la sección. ¿Sí? Si es otra expresión que tenemos. Hay otra definición también que vamos a utilizar o trabajar en relación digamos, a cómo se trabaje en los parámetros o en los circuitos eléctricos, que la densidad de carga J se define como corriente por unidad de área o de superficie. Esto es densidad de carga, de corriente, perdón. Y de la misma manera, si pasamos dividiendo, lo podemos expresar como N por Q por velocidad de arrastre. De formas equivalentes. Recordemos algo también muy importante, la corriente es un escalar, ¿sí? Y J depende si esto no es escalar, es geométrico, J es un vector. Lo pueden ver también de esta manera en algunas definiciones con respecto a la densidad de corriente o a la corriente eléctrica. Bueno, acá sigue viendo algunas definiciones. Acá también un poco lo que habíamos aclarado anteriormente con respecto a la velocidad con que tenía en movimiento las cargas, que habíamos dicho que era una velocidad que no había que confundir o prestarse con lo que era la velocidad o rapidez promedio con que se avanzaban las cargas o que se movían las cargas o los electrones dentro de un cuerpo metálico, que era aproximadamente 10 a 6 metros por segundo. Y la velocidad con la cual se desplazaban bajo el efecto de un campo eléctrico, que era la velocidad de deriva, que era una situación de equilibrio entre las fuerzas eléctricas o coulombianas con la reacción del material, era mucho menor, era alrededor de 10 a la 4 metros por segundo. Y en este sentido, el ejemplo que podemos analizar ahora, trata de visualizar ese hecho de que la velocidad está en función, digamos, habíamos visto la velocidad, que la podemos despejar de alguna expresión, si tenemos en esta, y poner por Q por S, que es la que está despejada acá, en la que expresa que tenemos un conductor que transporta una corriente
de 100 amperes. Me están diciendo que el material es cobre. Ya con esto podemos sacar el número n, la cantidad de electrones libres por la unidad de volumen que tiene el material, que acá está 8,85 por 10 a la 22 electrones libres por centímetros cúbicos, o 8,5 por 10 a la 28 por metros cúbicos. Tenemos la carga de las partículas con carga. Por lo tanto, en función de la expresión anterior, que dijimos, la que está aquí, velocidad de deriva es la corriente sobre el número de electrones por el volumen, por la carga, por la sección. Obviamente también nos dan la sección, que tiene 1 centímetro, la sección, 1 centímetro cuadrado. Bueno. Entonces reemplazamos lo que es la corriente, 100 amperes, por la cantidad de electrones por metro cúbico que tiene el cobre, por la carga de la partícula, 1,6 por 10 a la 19 coulomb por electrón, 19, y bueno, la conversión de centímetro cuadrado a metro cuadrado, y obtenemos una velocidad de 13,6 por 10 a 3 metros por segundo, que esto es igual también a 1,3 centímetros por segundo. Que un poco decimos los valores que tenían la velocidad de deriva con relación al movimiento de los electrones. Y acá no nos confundamos el hecho que por ahí uno suele plantear en el ejemplo, que por ahí uno dice, bueno, prendemos o accionamos un interruptor eléctrico y en forma instantánea la luz o la lámpara se enciende, sino que habría que ver un poco en consideración, hay ciertas analogías que por ahí permiten ver también este fenómeno. Por ejemplo, hay una analogía mecánica que si uno tuviera, por ejemplo, tuviera un tubo, si tuviera alguna forma de tener un tubo con agua, lleno de agua, ¿sí?, completamente con agua, que no se derrame por ninguno de los extremos, ¿sí?, y suponiendo que uno quisiera introducir una gota acá adentro, apenas la introduce, acá se va a salir una gota. Pero esta gota que está aquí no es esta. Entonces, esto es un poco lo que trata de ver cuando uno acciona un interruptor eléctrico y la lámpara se enciende de forma instantánea. El campo eléctrico va a estar actuando sobre todas las cargas del circuito. Obviamente, el desplazamiento que van a tener cada una de ellas, digamos, la velocidad de deriva que van a tener dentro del conductor es muy pequeña, pero no se puede comparar con lo que es el efecto electromagnético sobre todo el conductor. Es decir, está actuando sobre todas las partículas, acá sería sobre todas las gotas, pero la que está en este extremo no es la misma que esta. De la misma manera, cuando uno ve que en un semáforo que se pone verde y arranca el primer auto, obviamente si hay una cola de autos grandes, el último ni se mueve. Simplemente, digamos, es en forma paulatina como se van accionando el efecto sobre las cargas. Entonces, no confundir los efectos electromagnéticos que tienen con la velocidad de arrastre que tienen las partículas bajo el efecto de un campo eléctrico. Bueno, acá vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con la definición de tener un conductor, en el cual también volvemos a aplicar una diferencia de potencial.
tenemos un conductor. Este conductor tiene aplicado, hoy, como siempre estamos aplicando una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, ¿sí?, me origina un campo eléctrico en su interior. Ese campo eléctrico me va a producir el movimiento de las cargas. Este conductor tiene una longitud L y una sección A. Entonces vamos a definir algunos parámetros que nos van a permitir encontrar algunas expresiones. Uno que es la conductividad sigma, que es J, la densidad de corriente que va a actitud sobre el campo eléctrico, que es lo mismo poner I sobre A sobre el campo eléctrico. La conductividad, al igual que la conductividad eléctrica, da una idea de qué tan bueno es un conductor con respecto a otro, obviamente solamente los metales, que uno podría decir, bueno, yo tengo un metal A, supongamos que tenga la misma sección el A que el metal B. Tengo otro metal B que tiene la misma sección, la misma longitud B. A los dos le aplico la misma campo eléctrico, la misma diferencia de potencial. A los dos le aplico la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser exactamente lo mismo en los dos. Pero en uno voy a tener una corriente distinta a la otra. Más allá que el campo eléctrico sea exactamente lo mismo, porque la diferencia de potencial que da origen a un campo eléctrico en el volumen es exactamente lo mismo. Entonces, los dos tienen el mismo campo eléctrico, por la diferencia de potencial es el mismo, los dos tienen los mismos parámetros geométricos, longitud del área, pero vamos a ver que la corriente va a depender del material y, bueno, el mejor conductor bajo las mismas condiciones es el que tiene la mejor conductividad. Igual, digamos, va a tener mejor densidad de corriente a igual campo eléctrico. En función de esta expresión, recordemos conductividad, y la expresión que estamos trabajando acá que ya la vimos, de potencial, relación potencial, esto es conductividad, y la de relación entre potencial eléctrico y campo eléctrico, podemos igualar a ambas expresiones en el hecho de que teniendo la anterior que vimos conductividad, el campo eléctrico sobre conductividad, densidad de corriente sobre el campo eléctrico, esto es igual a I sobre la superficie sobre el campo eléctrico, que es I sobre por S. Por lo tanto, si despejamos el campo eléctrico, nos va a quedar que es igual a I sobre sigma sobre S. Entonces, igualamos esta expresión con esta, donde este término va a ser igual que este, que es lo que está puesto acá. Pasamos multiplicando la conductividad al segundo miembro. Luego simplemente operamos. Acá nos queda la integral diferencial X, que es entre 0 y L, que es la longitud que estamos analizando del conductor, y la diferencia potencial entre la integral de diferencial B, que es B, entre BB menos BA.
Acá simplemente es B menos BA, pero está, bueno, esto que está acá es P entre BB menos BA, que es igual al potencial en B menos el potencial en A, que lo podemos poner menos BA menos BB. Con el menos que está aquí queda positivo, pues está puesto de esta manera, y llegamos a esta expresión de la corriente, que es la conductividad por la sección sobre longitud por la diferencia de potencial. Que esto también, recordemos, se puede poner como B a B. Vamos a nombrar como conductancia a la inversa de este término que está aquí. Conductancia del hilo conductor, que es la conductividad por la sección sobre la longitud. Entonces, esta expresión que está acá, la corriente, la podemos expresar de esta manera, como está puesta ahí, reemplazando estos términos por la conductancia. Vamos a denominar a la inversa de la conductancia resistencia. Resistencia es la inversa de la conductancia. Por lo tanto, si esto es la conductancia, la inversa nos va a quedar L sobre conductividad por la sección. Y a la inversa de la conductividad, digamos, 1 sobre sigma se denomina resistividad. Por lo tanto, esto lo vamos a ver también como ρ por L sobre S. Que es lo que está acá. Ρ por L sobre S. Entonces, simplemente tomando esta expresión de 1 sobre G, reemplazarlo sobre 1 sobre R. 1 sobre R, pasando dividiendo, y nos queda esta expresión igual a la diferencia potencial entre A y B sobre R, o lo mismo que B a B igual a I por R. Esta expresión que están viendo ustedes acá se conoce como ley de Ohm, que fue descubierta o presentada por George Siemens Ohm en 1826. Y si bien es una ley, se puede poner entre comillas porque no es aplicable para todos tipos de materiales. Vamos a ver que solamente lo cumplen algunos materiales. Que establece una relación entre la diferencia de potencial aplicada a un circuito por la corriente que circula en el mismo y la resistencia de ese material. Es importante decir, digamos, que solamente esta ley es aplicable para aquellos materiales que cumplen la ley de Ohm, es decir, seguramente se conoce como materiales óhmicos o conductores lineales, en los cuales se puede aplicar esta relación de proporcionalidad entre la tensión y la corriente. Quizás acá, bueno, proporcionalidad, esto es lo que estamos viendo acá. Si uno trata de representar o graficar esta ley, digamos, de las cualquiera de las dos formas, uno podría graficar pueden ver de las dos maneras, B e I, o lo pueden ver de esta manera, depende de lo que estén graficando, I o E. Van a graficar B igual a I por R. Vamos a poner acá al revés para que quede mejor. R por I. Y en esta están graficando I es igual, despejado acá, 1 sobre R por B.
En el caso que se cumpla de que R es una resistencia lineal o resistencia óhmica, vamos a encontrar que la gráfica es del tipo. Lo mismo en este, donde aquí la pendiente es R y aquí la pendiente es 1 sobre R, que es la que estamos viendo acá en esta expresión. Entonces, siempre que estemos trabajando o aplicando la ley de Ohm, recordemos que solamente es aplicable para aquellos materiales que son óhmicos o lineales. Hay otros materiales como los semiconductores que tienen resistencias que varían, por lo tanto tienen otro tipo de expresión que va a estudiar o regular el comportamiento de las corrientes en ese tipo de materiales. Simplemente nosotros vamos a trabajar acá en esta asignatura con materiales óhmicos, donde la resistividad que vimos recién o la resistencia son constantes, que no depende del campo eléctrico, y de esa manera podemos definir o estudiar el comportamiento que tienen la corriente eléctrica ante un potencial aplicado y la circulación de corriente en ese circuito. Esta es una proporcionalidad directa, ¿no es cierto?, que existe entre la tensión y la corriente, que acá lo estamos viendo, una proporcionalidad de la tensión y la corriente, y recordemos que siempre la resistencia es óhmica o lineal. Otra cosa también importante, de que la resistencia, así como habíamos definido en capacitores, la simbología, acá fíjense tenemos cómo simbolizamos la resistencia. Recordemos en capacitores, habíamos visto el capacitor de placas paralelas como KE por epsilon 0 por A sobre D. Este era un capacitor de placas paralelas que tenía una cierta área, una separación entre ambos, y podía tener en su interior un dieléctrico KE. Habíamos visto que la capacidad de un dieléctrico de placas paralelas dependía del material o del medio dieléctrico entre placas y de sus parámetros geométricos. Es decir, yo podía construir un capacitor de cierta capacidad, por ejemplo, de 5 microfaradios. Yo ya tengo esto, eligiendo dos placas cualesquiera metálicas y trabajando en función, una vez ya defino el área de las placas, voy a ver qué material eléctrico le pongo, si lo pongo en el vacío o no, y en función de eso voy determinando y acotando las variables. Es decir, uno ya conoce este dato, este sería mi dato, entonces uno en función de los materiales, si ya tiene el material y tiene las áreas y puede manejar la distancia, ya vería cómo determinar o si es necesario colocarlo en dieléctrico. O si ya tiene el dieléctrico, puede definir la distancia, mecánicamente qué distancia puedo separar las dos placas o con qué material, y en función de eso establecer el área. Fíjense que acá la resistencia de un cuerpo, en el cual partimos de que yo tengo un cuerpo, un conductor, que tiene este conductor, tiene una sección A, o un área A, tiene una cierta longitud, y está caracterizado por una resistividad. Por lo tanto, la resistencia del material es ρ por L sobre la sección o sobre el área. Entonces, fíjense nuevamente, la resistencia de un cuerpo, como que está aquí, va a depender del material y de sus parámetros geométricos, que en este caso es la longitud y la sección. Entonces yo puedo construir una resistencia en función de los parámetros que se me indiquen o que sean característicos. Veamos algunas unidades antes de ver cómo se caracteriza una resistencia.
de la conductancia G, que es 1 sobre R. Bueno, obviamente hay que definir R primeramente. R, está puesta acá, R, en función de que la B dijimos que igual a I por R, entonces la resistencia es B sobre I. B que es tensión, es volt sobre I que es ampere, y esto tiene se denomina ohm. Es la unidad de la resistencia. Entonces acá, bueno, acá es la conductancia G, que es la inversa de la resistencia, es 1 sobre ohm, que es Siemens. La resistividad, recordemos que la resistencia es ρ por L sobre S o sobre A, por lo tanto la resistencia es ρ es igual a R por S sobre L, es lo que está aquí, que es ohm por metro cuadrado sobre metro. En general la pueden ver de esta manera, digamos, siempre uno trabajando en el sistema internacional, pero a veces suele, como en general los conductores, las tablas de los fabricantes, en general, como la sección es muy pequeña, la sección se suele expresar en milímetros cuadrados. Y depende del tipo de conductor para que se utilice, podemos tener en metros o en kilómetros. Entonces van a ver algunas unidades medias raras acá, en algunos pueden tener ohm, digamos, milímetros cuadrados sobre metros, sobre kilómetros, dependiendo del tipo de conductor, si para líneas eléctricas, aéreas, etc. Entonces puede cambiar un poco, pero de todas maneras son unidades de resistencia, de sección, metros cuadrados o de área y de longitud. Entonces, al igual que dijimos acá, la resistencia, es decir, es un valor de un elemento, es decir, yo puedo determinar una resistencia de 5 ohm, entonces yo ya tengo el dato que quiero esta resistencia. ¿Cómo la construyo? Busco un material, supongamos que ya tengo el cobre o aluminio, entonces ya tengo definido el ρ. Y en función de esto ya voy definiendo, ya tengo el ρ, tendré que definir los espacios físicos donde lo voy a utilizar, entonces, o qué tengo disponible, si ya tengo un conductor disponible, o sea que ya voy a tener el área, y si ya tengo el área y tengo ρ, simplemente me queda como incógnita la longitud. ¿Cuántos metros necesito para tener esa resistencia? Recordemos igual que la capacidad y la resistencia son valores que están definidos por el material, no hace falta que esté conectado en un circuito, simplemente son valores de construcción de estos componentes eléctricos. La resistencia, si bien para nosotros en los distintos problemas que vamos a trabajar en los circuitos, que se simboliza como veíamos acá, de esta manera, la resistencia, y al igual que en capacitores, cuando la resistencia puede ser variable por algún medio, se le coloca una flecha que es variable. Cuando lo colocamos dentro de un circuito y que le vamos a hacer los análisis correspondientes, cuando circula una corriente para calcular potenciales o corrientes, la vamos a suponer constante. Pero en realidad también las resistencias varían o se ven influenciadas por su temperatura. Simplemente en este desarrollo vamos a considerar, no vamos a abordar o profundizar demasiado, sino que la resistencia a una temperatura T cualquiera va a ser igual a R0, que generalmente es con la que van a trabajar ustedes, por 1 más alfa por T menos T0. Con esto pueden resolver, digamos, las variaciones, muy parecido a las variaciones que han visto en otras, en física 1. Esto que está acá es la resistencia a la temperatura T. Este R0
y la resistencia R0 es la resistencia a la temperatura T0. Generalmente son valores que uno se conoce en función de, esta es generalmente la temperatura ambiente, que son los valores de tabulación. Este generalmente es temperatura ambiente. Entonces, 22 centígrados. Y este alfa es el coeficiente de temperatura que también está a T0. Si van a ver algunos, acá por ejemplo, tienen para distintos materiales, por ejemplo la plata o el cobre. La plata o el cobre tienen ahí la resistividad, ¿sí? Recuerden, la resistencia era ρ por L ρ por L sobre S. Por lo tanto, la resistividad es la resistencia por la sección sobre la longitud. Acá estamos hablando de ohm, y si ponemos las mismas unidades, esto me va a quedar sobre la sección. Esto me va a quedar acá, entonces que es igual a ohm por metro cuadrado sobre metro. Entonces mi resistividad es igual a ohm por metro. Y por eso está puesto en ohm, pero lo pueden ver de las dos maneras, como dijimos. Y después tienen acá el coeficiente de temperatura. Fíjense la unidad, esto es ohm por metro. El coeficiente de temperatura es 1 sobre grados centígrados. Sobre grados centígrados, y todos están expresados a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces es importante tener como referencia estos valores para trabajar en las expresiones. Es decir, en general esta fórmula, que un poco lo que está expresado anteriormente, la variación de la temperatura, digamos, para un material, tanto la resistividad como se puede expresar tanto como en R como en resistencia en función de la temperatura, ¿sí? Tiene una variación que es un polinomio. Nosotros simplemente vamos a abordar la parte lineal, que dependiendo para el cobre, digamos, la parte lineal, que podría llegar hasta los 200 grados centígrados, donde podemos expresar, solamente tomar de ese polinomio la parte lineal, que es la que están representando ustedes aquí, o está representado a través de esta expresión, donde la temperatura, a una temperatura T cualquiera, ¿sí?, va a estar en función de R0, que es la temperatura a 20 grados centígrados, por 1 más alfa, el coeficiente de temperatura, a T0, que se lo encuentran tabulado,
por la diferencia de temperatura entre el valor T y el valor de referencia a temperatura ambiente. Tanto de estas se pueden despejar o se pueden, bueno, acá lo que están viendo es la misma que están viendo acá, lo único que este es delta T. Y si uno despeja de estas expresiones el alfa, va a encontrar tanto para R como para, lo puede despejar de cualquiera de las dos, tanto de resistencia o resistividad. Recordemos que simplemente entre las dos hay parámetros geométricos de diferencia. Uno podría pasar dividiendo, nos va a quedar ρt menos ρ0 sobre ρ0 por 1 sobre t, simplemente para encontrar una expresión o una definición del coeficiente de temperatura, que es la variación relativa de la resistividad por cada grado centígrado, que es una forma también de tener o definir la resistividad. De todas maneras, todos estos valores están tabulados tal cual como se observó en esta figura. De esta tabla de valor de resistividad y coeficiente de temperatura a 20 grados centígrados para distintos materiales. Si bien no es tema de esta asignatura, las resistencias se pueden medir, que ya vamos a ver, bueno, parte del laboratorio que vamos a tener, y si no están codificadas sus valores. Algunos materiales, digamos, y generalmente las resistencias que son las más usuales, digamos, de este tipo, y generalmente tienen algunas bandas de colores. ¿Sí? En general trabajan con el primer dígito o el segundo. Este es un segundo dígito, este es un multiplicador y esto es en la tolerancia. Entonces, tan tabulada, depende de los colores, es el número que tiene. Entonces uno puede, en función del color, si por ejemplo fuera rojo, el rojo vale 2, y el digamos, rojo, si tuviera el azul, sería 6, y el verde, multiplicador verde, es 10 a la 5. Y la tolerancia, si fuera en oro o en plata, va a valer, entonces sería 26 por 10 a la 5 ohm, la resistencia de este tipo de resistencia. Pero bueno, eso es parte del práctico que van a usar o determinar la resistencia para diferentes materiales. Ahora fíjense ustedes acá la situación particular de que para t igual a 0 la resistencia vale un valor, pero si por algún motivo uno siguiera descendiendo esta curva, vamos a encontrar, simplemente lo vamos a enunciar, esto que están viendo acá, para valores muy cerca del grado del cero absoluto. Fíjense que acá estamos trabajando en Kelvin, ¿sí? Cerca del cero absoluto. Fíjense que la resistencia para los ceros. Acá en general estos son, digamos, este tipo de condición se logra o se mejora, digamos, con materiales, combinaciones con materiales, con tierras raras,
en el cual obviamente mantener esta condición sería muy poco práctico, digamos. Ya vemos que las resistencias tienen sus beneficios y sus perjuicios, digamos, depende de las condiciones para las cuales lo estamos utilizando, pero bueno, uno puede mejorar las condiciones de su aplicabilidad siempre y cuando, digamos, sea realizable, y bueno, la idea es que la temperatura sea lo más próxima a la temperatura de uso. Y bueno, acá son todas mezclas de materiales raros, y bueno, mientras más puros sean los materiales, la temperatura o crítica es más tirando al 0 grado Kelvin. Con lo cual, en esta condición, el material digamos, no tendría resistencia y lo que se denomina superconductividad o alcance de superconductividad. Bueno, acá vemos un circuito simple en el cual está constituido por una resistencia, que este era su elemento, y una fuente de energía eléctrica que la simbolizamos de esta manera, resistencia, y esto es la FEM, la fuerza electromotriz, y acá tendríamos una corriente, siempre y cuando tengamos un circuito cerrado, donde su relación es igual a I por L. Bueno, otros temas que quedan antes de seguir avanzando y ver unos ejemplos de aplicación. Bueno, acá está exactamente lo mismo que estamos viendo para una resistencia, valores o la relación entre la resistencia lineal entre un material cualquiera y cuando se aproxima a hacer crecer absoluto, donde su resistencia alcanza valores nulos. La tabla de coeficientes y de resistividad para diferentes materiales. Hay algunos materiales que tienen el alfa positivo, otros negativos y otros que no varían. Eso significa, en general, lo que vamos a trabajar nosotros son con alfas positivos, es decir, que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia, pero hay otros inversamente, aumenta la temperatura, disminuye la resistencia, y hay otros como el constantán, que prácticamente se mantienen inalterables ante un rango determinado de cambios de variación de temperatura, no presentan modificaciones o alteraciones en los valores de resistencia. Eso dependiendo qué se quiera o qué aplicación le estemos dando a los materiales. Bueno, acá el tema de la ley de Joule es un tema muy importante, que lo que trata de expresar la ley de Joule es que todo este fenómeno que se produce en los conductores cuando es atravesado por una corriente, la cual es originada por una diferencia de potencial, un gradiente potencial que origina un campo eléctrico en todo el volumen del conductor, que eso actúa o produce una fuerza coulombiana en todas las cargas, en los electrones libres de conducción. Dijimos que ese movimiento de electrones no era libre, sino que era un resultado de un equilibrio entre las fuerzas coulombianas y las interacciones con la estructura atómica del cuerpo, y producía así un avance en un sentido de ese flujo de cargas o de electrones. Ahora bien, ese avance, como hemos visto, por ejemplo en esto, cada vez que un electrón impacta sobre la estructura cristalina del cuerpo, lo que hace es aumentar la energía interna del mismo. Y ese aumento de energía interna produce obviamente calor, y es por eso que en este hecho la producción de calor es un fenómeno irreversible de la corriente eléctrica. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que cuando circula una corriente eléctrica,
Inclusive lo pueden notar dependiendo mucho por ahí de la sección o del dimensionamiento geométrico que tenga el conductor, que el mismo produce calor. Y eso se debe a aumentar la energía interna, ¿no es cierto?, como producto de esa corriente eléctrica que hace que esos electrones colisionen en mayor o menor medida con la estructura atómica del material, produciendo ese aumento de energía interna y por lo tanto producción de calor. Y algo muy importante, que este fenómeno es irreversible. Se puede determinar que esa energía, digamos, en función de el trabajo que uno necesita para transportar a lo largo de un circuito una carga. Sabíamos ya que la corriente, habíamos definido que la corriente era la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. Por lo tanto, la cantidad de carga es la corriente por diferencial de T. Ahora bien, si uno quisiera saber el trabajo necesario para transportar una unidad de carga desde un potencial o de un potencial A a un potencial B, recordemos que habíamos visto que potencial era, lo podemos ver como diferencial de trabajo por unidad de carga. Por lo tanto, el trabajo es, bueno, el trabajo es el potencial por diferencial de carga. Si reemplazamos, nos va a quedar que el trabajo es el potencial por I por diferencial de T. En general, se suele trabajar no tanto como energía, sino también como potencia, es decir, la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, potencia, que es igual a B por I. Esta expresión de potencia, que es potencial o diferencia potencial por corriente, es una expresión, digamos, muy utilizada para calcular cuando se quiere estudiar tanto la energía como la potencia que se transmite o que se disipa en los circuitos de corriente eléctrica. Y pueden ver tanto esta expresión como cualquiera de las otras derivadas simplemente de esta, o de utilizar lo que es la relación del de Ohm de B igual a I por R. Uno puede reemplazar B si quiere y nos quedaría que potencia es igual a I por R por I, que sería I cuadrado por R. O podría reemplazar I y nos queda B sobre R. Si reemplazamos I acá, nos va a quedar que potencia es B por B sobre R, y esto es B cuadrado sobre R. Son las tres expresiones equivalentes dependiendo los datos que uno conozca de potencia: B por I cuadrado por R, o B cuadrado sobre R. De esa manera podemos calcular o determinar cuál es la potencia o la energía, depende, digamos, está hablando de potencia, energía por unidad de tiempo, o simplemente la energía que está en juego en este tipo de circuitos. Y recordemos que siempre vamos a tener, en estos casos que tengamos resistencias, el flujo o el flujo de electrones que atraviesa un cierto elemento, una resistencia, para producir el aumento de la energía interna, el aumento de las vibraciones de los átomos, con lo cual esto genera calor y es un proceso irreversible en el mismo.
Bueno, acá potencia están las unidades de potencia, digamos la corriente eléctrica, potencia V por I, esto es volt por ampere. Volt lo podemos poner, digamos, en función de la definición de trabajo por unidad de carga, o sea que lo vamos a poner como Joule sobre Coulomb, y el ampere en función de la corriente, que es la derivada de Q respecto de T. Entonces acá sería Coulomb sobre segundo, y esto nos queda Joule sobre segundo, que esto es Watt de potencia, que también lo podemos sacar en las otras. Entonces es importante. Bueno, acá hay otras equivalencias en función del calor. Si quiero calcular energía, recordemos, no olvidemos la relación entre potencia es trabajo por unidad de tiempo, o trabajo igual a potencia por tiempo, y uno puede también relacionar en función del calor disipado, en función del calor, en función de la potencia. Hay otras expresiones que simplemente me convierten unidades en calorías o en joule, dependiendo los ejemplos o los datos que tengo para calcular. Aquí en esta expresión, acá por ejemplo podemos ver algunos ejemplos de aplicación donde aplicamos algunas de estas expresiones. Acá en este se nos pide cuánto cuesta mantener encendida una lámpara. Es decir, tengo una lámpara, podemos ver algunos digamos una lámpara donde me dan la potencia. Recuerden, si esto es 100 watts, eso significa que es la potencia. Me dan el tiempo de funcionamiento, 24 horas. Y el costo me dice que es de 5 pesos por kilowatt hora. Esto, recuerden, es potencia, y esto que está aquí es tiempo. Potencia, vimos que era igual, perdón, watt, esto era la potencia. Vimos que potencia era trabajo o energía por unidad de tiempo. Entonces, trabajo o energía es potencia por tiempo. Potencia por tiempo hace que esto que nos están dando acá, watt hora, en realidad es energía. Es decir, las empresas eléctricas lo que tienen es un costo de energía. Va a depender de cuánto tiempo estemos usando nosotros o consumiendo esa energía. Por lo tanto, una lámpara de 100 watts, esta potencia va a estar cuando esté funcionando la lámpara. Ahora va del costo que yo voy a emplear o voy a consumir en esta lámpara, va a estar dependiendo de cuánto tiempo esté usando yo esa lámpara. Ahora me pregunta cuánto vale mantener encendida una lámpara de 100 watts.
bueno, nosotros sabemos, como vimos acá, que la potencia es igual a la energía por unidad de tiempo. Entonces la energía es potencia por tiempo. Estos son, la potencia es 100 watts. ¿Por cuánto tiempo? Por 24 horas. Esto sería 100, sería 2400 watt hora. Si lo queremos expresar en kilowatts, como lo tenemos acá, simplemente es dividir por 1000, que lo podemos poner como 2,4 kilowatt hora. Ahora yo tengo el costo. Entonces yo tengo el costo, podríamos hacer 2,4 kilowatt hora por 5 pesos por kilowatt hora. Entonces eso me está dando el precio sería 12 pesos, ¿sí?, por día tener una lámpara prendida. Si yo la dejo prendida, por ejemplo, todo el mes, sería 360 pesos por mes. Y acá uno podría hacer un cálculo, digamos, adicional, aprovechando un poco de las tecnologías que tenemos, es decir, yo quiero producir o quiero, obviamente estoy utilizando este tipo de lámpara porque quiero producir un determinado nivel de iluminación, pero podría reemplazar esta lámpara por una lámpara LED. Una lámpara LED, esto es 100 watts incandescente, es equivalente a, por ejemplo, la lámpara LED debe ser cerca de 12 watts. Es decir, esta lámpara con esta potencia me produce el mismo nivel de iluminación que una de 100 watts. Entonces podría hacer los mismos cálculos, es decir, 12 watts por 24 horas. Esto me queda 288 watt hora. Si lo divido por 1000 me quedaría 0, kilowatt hora. Si a eso lo multiplico por 5, me quedaría 1,5 pesos por día. Si lo multiplico por 30, me queda 43 pesos por mes. Simplemente como para ver que uno podría producir una reducción, digamos, o tener en cuenta cuando uno analiza los costos, no solamente con una lámpara, sino con cualquier elemento que consume energía, una diferencia sustancial, por más allá de la cantidad de horas que uno esté utilizando algún elemento. No hace falta tener 24, pero uno cuando empieza a sumar la cantidad de lámparas que tiene, la cantidad de elementos o artefactos eléctricos, obviamente va a depender no solamente de la potencia, sino de la cantidad de tiempo que se esté utilizando. Entonces, en el hecho de reducir la cantidad de potencia del elemento a igual de beneficio, es decir, una lámpara LED que me produce la misma intensidad luminosa que una de 100 watts, uno puede obtener un beneficio económico más allá del ecológico en este tipo de consumos. Bueno, acá hay otro ejemplo. Simplemente uno parecido también de trabajar con las unidades de potencia.
de que me dan algunos datos con respecto a una lámpara. Siempre vamos a trabajar con las mismas expresiones de potencia y en el caso que corresponda la ley de Ohm. Acá simplemente tengo una lámpara eléctrica que me da la relación de tensión, que acá también podríamos ver algún concepto relacionado a los elementos, que lo vamos a ver después de este ejemplo. Acá tengo una lámpara de 220 volts 100 watts, me da la tensión de trabajo, la potencia y me dice cuál es la resistencia. Obviamente la resistencia con que está constituida la lámpara. ¿Sí? Es decir, la lámpara tiene una determinada resistencia, es de 220 volts. Entonces simplemente veo lo mismo, la misma expresión, potencia, otra expresión es I cuadrado por R, recordemos, B cuadrado sobre R y es igual a B por I. Yo tengo como datos la potencia y tengo la tensión, me piden la resistencia. Obviamente tomo estas dos, entonces la resistencia es la tensión al cuadrado sobre potencia. Esto es 220 al cuadrado, volt cuadrado, sobre la potencia, 110 watts. Y si sacamos las cuentas y hacemos el análisis correspondiente de unidades, esto da 484 ohms. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, construir una resistencia, bueno, uno tiene que tomar, ya sabe que la resistencia es este tipo, la resistencia es igual a ρ por L sobre S, entonces voy a decir, bueno, voy a construir la resistencia, esto vale 484 ohms. ρ, puedo ir a una tabla y elegir, por ejemplo, la resistividad para tungsteno, 5,6 por 10-8. ¿Sí? Generalmente los filamentos están hechos de esa manera, de ese material. Entonces tengo 5,8 y voy a tener que jugar con estos dos elementos. Es decir, si yo ya tengo comercialmente algún elemento de tungsteno que tengo la sección, esto ya está definido y voy a tener que entonces me va a quedar para definir qué longitud o qué cantidad de metros necesito para tener esta resistencia. Y una vez eso construimos la resistencia correspondiente. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la resistencia que se necesita un calefactor de inmersión para aumentar la temperatura de 1,5 kilos de agua de 10 grados centígrados 50 en 10 minutos? ¿Qué es lo que está pidiendo este problema? Es decir, tengo una resistencia o quiero calentar, digamos, tengo el recipiente, lo tengo con agua y quiero a través de una resistencia. ¿Por qué uso una resistencia? Y porque la resistencia, cuando yo lo conecte a una diferencia potencial de 220 volts, va a circular una corriente. Y esta corriente, cuando pase por la resistencia, ¿qué va a producir? Dijimos un fenómeno irreversible de calentamiento.
y ese calentamiento lo va a transferir el agua. Entonces ese calentamiento lo voy a utilizar para pasar de 10 grados centígrados a 50 grados centígrados. Obviamente voy a tener en cuenta la masa, la cantidad, que es 1,5 kilos de agua que quiero calentar, y en qué tiempo, en un delta T de 10 minutos. Entonces, este es el problema. ¿Cuál es la resistencia que necesito para construir un calefactor de inmersión para aumentar la temperatura de 1,5 kilos de agua de 10 a 50 grados centígrados en 10 minutos mientras opero 220? Entonces, me están pidiendo cuánto vale o debería, yo quiero construir un calentador de inmersión para cumplir estas condiciones y cuánto debería valer esa resistencia. Bueno, entonces podemos calcular el calor necesario, ya lo han visto, en la masa, por la capacidad calorífica específica, por el salto o el incremento de temperatura, y en este caso sería 1,5 kilos, la masa por una caloría sobre grados centígrados, la capacidad calorífica, por el salto de temperatura, que es 50 menos 10 grados centígrados. Bueno, pasamos acá a kilos para poder simplificar, y nos va a quedar, si sacan las cuentas, 60.000 calorías, o es lo mismo que poner 60 kilocalorías. Recordemos que nosotros estamos trabajando, digamos, con potencia, la energía, trabajo por unidad de tiempo, o energía por unidad de tiempo, ¿sí? Que lo podemos hacer equivalente al calor por unidad de tiempo. Y generalmente como potencia estamos trabajando con kilowatt o watt. Podemos hacer las conversiones, y porque después nos vamos a tener que referir a potencia. Entonces podemos convertir 60 kilocalorías, lo podemos convertir sabiendo que 1 kilowatt hora es igual a 860,4 kilocalorías. Esto me da igual a 0,0697 kilowatt hora. Simplemente hemos convertido para poder trabajar en estas unidades. Entonces la potencia que yo necesito, digamos, disipar va a ser la energía por unidad de tiempo. Esto es 0,0697 kilowatt hora dividido el tiempo, estos 10 minutos, ¿sí? Si los pasamos ahora nos quedaría 0,167 horas. Entonces nos queda que la potencia es 0,417 kilowatts. Volvemos con las expresiones anteriores. Potencia I cuadrado por R es igual a B cuadrado sobre R, y es igual a B por I, donde yo conozco la potencia, conozco la tensión y me pide incógnitas R. Entonces R va a ser igual a B cuadrado sobre P, que sería 220 cuadrado, vol cuadrado, sobre
0,417, que estos son kilowatts. Habría que pasarlo a watt, digamos, para poder hacer las conversiones, y esto nos queda 116 ohms. Entonces nuevamente lo mismo, yo voy a disponer del material con el cual quiero calentar, y entonces la resistencia es ρ por L sobre S, y yo ya tengo definido esto, que es igual a 116. Voy a elegir el material, si lo quiero de cobre, entonces ya tengo definido este. Y si comercialmente tengo la sección, o puedo jugar con la sección, qué medidas de sección vienen, y eso me va a determinar un poco la longitud, o si es muy largo voy a tener que aumentar la sección, de esa manera para obtener la resistencia deseada. Entonces son formas distintas de trabajar o manejar el cálculo o la relación entre potencia y la energía, digamos, en este ejemplo de aplicación de un calentador de inmersión. Bueno, entonces dejamos aquí, y en el próximo video vamos a ver ya la asociación de circuitos, los circuitos más simples, más básicos, y cómo asociamos resistencias en serie, en paralelo, y resolvemos circuitos más complejos como los que vamos a ver, digamos, en la clase que viene.